Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de estar en este lugar para estudiar las grandes profecías que tú nos has dejado. Pedimos, Señor, tu conducción y tu sabiduría, no solo esta noche, sino en el transcurso de toda la semana. Danos sabiduría divina, danos tu poder para que podamos entender los tiempos en que estamos viviendo. Y, Señor, para que podamos prepararnos para ese glorioso evento que tanto anhelamos, la segunda venida de Cristo Jesús en poder y gloria. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por responderla en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Amós. El libro de Amós, el capítulo 3 y el versículo 7. Amós, el capítulo 3 y el versículo 7. Y yo espero, si ustedes traen papel, que tomen notas, porque esta semana vamos a hacer un cuadro. La presentación de esta noche va a ser la primera columna de ese cuadro. Ahora, mañana en la noche les vamos a dar una hoja donde están las siguientes 4 columnas. Es decir, esta noche vamos a tener la primera, que no está en el cuadro. Mañana en la noche les voy a dar una hoja donde se encuentran las siguientes 4 presentaciones. Y entonces luego vamos a añadir 2 columnas más al final de la semana, de tal manera que vamos a tener 7 columnas completas y van a tener ustedes un cuadro que explica en su totalidad los eventos finales. Ahora, note lo que dice en el libro de Amós, el capítulo 3 y el versículo 7. Un versículo muy bien conocido, declara: porque no hará nada. ¿Cuánto es nada? Nada es nada. 0. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Noten que Dios no hará nada en la historia sin revelar lo que va a suceder a sus profetas. Y esta noche vamos a estudiar una gran profecía que ilustra los grandes eventos históricos. Ahora, lo que vamos a estudiar esta noche está en forma de esqueleto. Es decir, es la presentación básica y cada noche vamos a añadir más información. De tal manera que cuando termine la semana vamos a tener el cuadro completo. Vamos al libro de Daniel, el capítulo 2, Daniel el capítulo 2, y vamos a estudiar en detalle este capítulo esta noche. Ahora, Daniel el capítulo 2 relata un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, quien era rey de Babilonia. Generalmente cuando se estudia este capítulo 2 de Daniel, vamos inmediatamente a estudiar en cuanto a la estatua. Y nos olvidamos de que antes de que se habla de la estatua que vio Nabucodonosor o la imagen que vio Nabucodonosor en su sueño, hay la mitad del capítulo que describe eventos que son la antesala y la preparación para el relato del sueño que da Daniel. Ahora, necesitamos nosotros, para entender este capítulo, estudiar la primera mitad del capítulo 2 de Daniel, no solamente empezar a hablar de la imagen de una vez, la cabeza de oro, pecho y brazos de plata, etcétera, e interpretar eso. Necesitamos entender primero lo que sucede antes de que se ve la imagen en el sueño que relata Daniel. Ahora, lo primero que queremos notar es que nos dice en Daniel 2 y el versículo 1 que Dios le dio al rey Nabucodonosor un sueño. Note lo que dice en el versículo 1. Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y perturbóse su espíritu y su sueño se huyó de él. ¿Quién le dio el sueño? Dios. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué fue que Dios le dio el sueño? ¿Creen ustedes que Dios es capaz de leer los pensamientos? ¿Puede Dios leer los pensamientos? ¿El diablo puede leer los pensamientos? Saben que en Daniel 2 tenemos una evidencia clara de que el diablo no puede leer los pensamientos, y Dios sí. Ahora les voy a mostrar por qué. Noten lo que dice en el versículo 29. Aquí Daniel le está hablando al rey y le dice: tú, oh rey, en tu cama
subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. ¿Qué estaba pensando Nabucodonosor cuando se acostó a dormir? Estaba pensando, escuchen, en cuanto al futuro de su ¿qué? De su reino. ¿Sabía Dios lo que él estaba pensando? Claro que sí, porque dice: tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Así que Dios dice: Nabucodonosor, yo sé lo que tú estás pensando. Tú estás pensando del futuro de tu reino. Ahora yo te voy a dar un sueño que va a contestar las preguntas que tú tienes en cuanto al futuro. Dios sabía lo que el rey estaba pensando. Pero ahora sucede algo muy extraño. Dios le da el sueño, y entonces cuando se despierta, Dios le dice: olvídate del sueño. Cosa rara. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez que tienen un sueño y cuando se despiertan saben que han soñado pero no se acuerdan qué? Medio frustrador, ¿verdad? Se quedan en la cama y dicen: bueno, yo sé que soñé, a ver si concentrándome me acuerdo qué fue lo que soñé. Y se le olvida. La diferencia es que nosotros soñamos porque comimos demasiada pizza la noche anterior. Este sueño es un sueño profético que Dios le dio al rey Nabucodonosor. Dios sabía lo que estaba pensando y Dios dice: yo ahora te voy a dar un sueño para decirte lo que tú te estás preguntando. Luego cuando se despierta, Dios le dice: olvídate del sueño. Qué raro. ¿Por qué Dios le da el sueño y luego le dice: olvídate del sueño? Porque Dios tenía una estrategia muy especial. Lo que pasa es que en Babilonia, la religión pagana de Babilonia creía que la forma de conocer el futuro era usando métodos que muchas personas hoy en día inclusive creen que son los métodos que se deben usar para leer el futuro. Dios sabía que Nabucodonosor, cuando soñó y se despertara, iba a recordar que soñó, y al no acordarse del sueño, él iba a llamar a ciertas personas para decirle el sueño. Y Dios sabía que como el diablo no puede leer la mente, esos individuos no iban a poder decirle al rey el sueño, y todo el mundo se iba a dar cuenta que esos métodos estaban en bancarrota. El propósito de hacerle olvidar el sueño era Dios desenmascarar estos métodos falsos. Ahora, ¿cuáles eran los métodos? Noten lo que dice en el versículo 2. Y mandó el rey llamar magos, los que usan magia, astrólogos. ¿Quiénes son esos? Estilo Walter Mercado, los que tratan de leer el futuro en las señales del zodíaco. Así que manda a los magos, los astrólogos, los encantadores. Esa palabra encantadores en realidad significa los que tratan de leer el futuro en la palma de la mano, en la bola de cristal, etcétera. En inglés la palabra es sorcerers. Y manda llamar también a los caldeos, y luego dice: vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y ahora noten el versículo 3, lo que dice el rey. Y el rey les dijo: he soñado un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Y ahora los magos, astrólogos y adivinos dicen: este es fantástico, él no se acuerda del sueño, así que le inventamos cualquier cosa. Él dice: yo quiero saber el sueño. Ellos dicen: vamos bien. Versículo 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración. Ahora sí, dicen: bueno, nosotros necesitamos saber el sueño, y entonces te damos la explicación. Versículo 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el negocio se me fue. Si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos cuartos. Es decir, los voy a descuartizar. Vuestras casas serán puestas por muladares. Y luego le dice: y si mostraréis el sueño y su declaración, es decir, la explicación, lo que significa la interpretación, recibiréis de mí dones y mercedes y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su declaración. Ahora se va a desenmascarar a todos los Walter Mercados de Babilonia. Todos los números 1-900 que llama la gente.
Todos los que creen que pueden leer el futuro en el horóscopo. Note lo que dije, horóscopo. Le decimos horóscopo, yo les digo horóscopo, porque eso lo que causa es un horror. Versículo 7. Y respondieron la segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y mostraremos su declaración. Es decir, dinos el sueño, oh rey. Cuando el rey les dijo, digan el sueño, ellos dijeron, está bien, no de acuerdo, lo inventamos. Y luego el rey dice, quiero que me digan el sueño y lo que significa el sueño. Dicen, ahora sí que se complicó el asunto. Versículo 8, el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el negocio se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa para decir delante de mí, entre tanto que se muda el tiempo, por tanto decidme el sueño para que yo entienda que me podéis mostrar su declaración. Estaban en agua caliente, ¿verdad? Yo pregunto, ¿puede usted conocer el futuro leyendo la bola de cristal? ¿Puede usted conocer el futuro leyendo la palma de la mano? ¿Puede usted conocer el futuro leyendo el horóscopo? ¿Puede usted conocer el futuro llamando a Walter Mercado? Aquí dice que no. Estos charlatanes no podían leer la mente del rey Nabucodonosor. ¿Creen ustedes que el diablo se estaba muriendo por saber el sueño para podérselo decir a estos charlatanes? Ah, claro que sí, pero no podía. El diablo no puede leer la mente, pero Dios sí puede. ¿Quién está en control de la situación aquí? Dios está controlando la situación. Ahora llegamos a un versículo crucial, el versículo 11. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes, ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Es decir, lo que tú estás pidiendo es injusto. Y el versículo 11 dice, finalmente, el negocio que el rey demanda es singular, ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. ¿Saben ustedes lo que están diciendo? Los caldeos están diciendo, mire, los dioses son los únicos que saben esto. Y a ellos no les interesa a la gente, pues ellos no moran con carne, ellos no moran con el ser humano. ¿Saben ustedes que hay otro versículo en la Biblia que es prácticamente idéntico a este? Fíjense que dice, nuestros dioses no les interesa lo que pasa en el mundo, ellos no habitan con carne. Fíjense lo que dice Juan 1 y el versículo 14, aquel verbo, quien es Dios, llegó a ser carne y moró entre nosotros. Los dioses paganos ocultan el futuro, el Dios de la Biblia lo revela. No hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Los dioses paganos en las naciones antiguas escondían las cosas de los seres humanos para mostrar su superioridad. El Dios de la Biblia es un Dios que revela lo que va a suceder para que podamos estar listos. Versículo 12. Por esto el rey con ira y con grande enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Ahora yo quiero que ustedes noten algo interesante aquí. La historia es un juego y contrajuego de dos grandes poderes que funcionan detrás del telón. ¿Quiénes son los que están en realidad luchando por el dominio del mundo? Dos grandes líderes. En el lado del bien está ¿quién? Dios, Cristo. En el lado del mal está ¿quién? Satanás. Y están luchando por controlar la historia. Ahora fíjense lo que hace el diablo. Dios ha desenmascarado a estos charlatanes. Ha desenmascarado la falsa religión de Babilonia y ha demostrado que solo Dios conoce el futuro. Y que si queremos saber el futuro, consultamos a Dios. Y por lo tanto el diablo dice, sí, tú me desenmascaraste a mi gente. Está bien, yo te voy a matar a tu profeta. Y van a buscar a todos los magos
a todos los caldeos. ¿Y quiénes se encuentran entre ese grupo que estudiaron en Babilonia? Daniel y sus 3 amigos. Así que el diablo dice, tú me desenmascaraste a mi gente, ahora yo te mato a tu gente. Y Dios dice, aguántate, que todavía me toca jugar a mí. Y en vez de tú matar a mi gente, lo que voy a hacer en estas circunstancias es que voy a hacer de mi gente los más famosos en el reino, para que de ahora en adelante el rey los consulten a ellos, porque ellos tienen una conexión conmigo. Tremendo. Tenemos aquí un juego y contrajuego de la historia. La sierva de Dios en el espíritu de profecía dice que la historia es un juego y contrajuego, donde Dios juega y luego el diablo responde, y luego Dios juega y el diablo responde. Déjenme darles una ilustración. ¿Cuántos de ustedes saben jugar ajedrez? Chess, ¿saben jugar? Oh, algunos, miren, son los sabios aquí esta noche. Es un juego complicado, yo no sé jugar eso, pero yo sé que es bien complicado, porque algunos juegos de los profesionales toman días. A mí me gustan los juegos donde uno juega es para adelante, todo para adelante, nada de esto de lado y así, no, demasiado complicado. A mí me gustan las cosas sencillas. Pero imaginémonos nosotros que la historia, los eventos históricos son un juego de ajedrez. En un lado de la tabla del juego está sentado Dios y en el otro lado está sentado Satanás. Y el mover de las fichas son los eventos de la historia. Ahora fíjense lo que hace Dios. Dios le dice a Satanás, juega. Entonces el diablo hace algún evento histórico, entonces Dios dice, muchas gracias, ahora me toca a mí. Y entonces juega Dios. Y cuando Dios juega, el diablo dice, ay, que yo hubiera sabido que él iba a jugar así. Se busca y dice, pero de todas maneras puedo contrarrestarlo. Entonces él realiza cierto evento histórico y Dios se sienta tranquilo con los brazos cruzados, dice, ya acabaste, ahora me toca a mí. Y entonces juega Dios. Ahora déjenme preguntarles algo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría jugar un juego de ajedrez si ustedes ya supieran de antemano todas las jugadas que va a ser el contrario? ¿Les gustaría? Si ustedes se sentaran a comenzar un juego y entonces ustedes supieran el fin desde el principio, todas las jugadas que va a ser el contrario, ¿cuánta posibilidad habría de que usted perdiera el juego? 0. Y ese es el problema en la historia. El diablo tiene que adivinar cómo va a jugar Dios, porque el diablo no puede leer el futuro. Pero como Dios lee el futuro, Dios ya sabe todas las jugadas que va a hacer Satanás. Así que no hay posibilidad de que Dios pierda. Así que Dios le dice, a Satanás le dice, ahora te voy a matar a tus sabios. Dios dice, no, tú no me vas a matar a ninguno sabios. Ahora lo que voy a hacer es, cuando tú mandes a matar a todos, van a descubrir a Daniel. Y cuando lo descubran, mi siervo Daniel va a traer honra y gloria a mi nombre. Note cómo sigue la historia. Versículo 12. Por esto el rey con ira y con grande enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y publicóse el mandamiento y los sabios eran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahora, ¿quiénes van a entrar en prominencia? Los siervos de Dios. Entonces Daniel habló avisada y prudentemente a Arioc, capitán de los de la guardia del rey, que había salido para matar los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿qué es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan apresuradamente? ¿Por qué esto está haciéndose tan rápido? Entonces Arioc declaró el negocio al rey, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría al rey la declaración. Y ahora escuchen lo que dice el versículo 17. Fuese luego Daniel a su casa y declaró el negocio a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para buscar en la bola de cristal sobre este misterio. Estoy malo de la vista. Para demandar de las señales del zodíaco sobre este misterio. Para buscar en la palma de la mano sobre este misterio. Para llamar a Dionne Warwick para saber sobre este misterio. ¿Es así?
Si usted quiere saber el futuro, usted se lo pregunta a Dios en su palabra. Porque si usted manda el dinero a Walter Mercado o cualquier parte, usted lo está botando. Es dinero desperdiciado. Mejor, use el dinero y cómprese una Biblia. Así que dice en el versículo 18, para demandar misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Entonces el arcano, es decir, la visión, fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios del siglo hasta el siglo. ¿A quién le da honra y gloria a Daniel? A Dios. Él no va ante el rey y dice, oh rey, sabe que yo soy el único sabio que puede decirte el sueño y lo que significa el sueño. Tienes que ponerme allí como líder en Babilonia, porque yo soy el que te voy a revelar el sueño y su interpretación. No, la honra y la gloria no se la toma él. ¿Se la da a quién? A Dios. Versículo 20, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta el siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y ahora viene un versículo clave en el libro de Daniel. Dice, y Él es el que muda los tiempos. ¿Quién muda los tiempos? Dios. Y las oportunidades, quita reyes y pone reyes. ¿Quién está en control de la historia? Dios. ¿Por qué es presidente Bill Clinton? Porque muchos de nosotros votamos por él porque sacamos más votos. ¿Esa es la razón? No. ¿Se han preguntado ustedes? Yo me he preguntado mucho cuando yo veo lo que hizo el presidente. Yo me he preguntado cómo todavía las encuestas salen que todo el mundo quiere que se quede allí. Como un milagro. Y uno dice, bueno, debería quedar ahí. Obviamente es la voluntad de Dios. Por algún motivo. Porque Dios pone reyes y quita reyes. Pone presidentes y quita presidentes. Dios controla la historia, no el diablo. Sigue diciendo en el versículo 22, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Ahora fíjense, después de esto Daniel entró a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, fue y díjole así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame delante del rey, que yo mostraré al rey la declaración. Y ahora fíjense cuán diferente es Arioc a Daniel. Versículo 25. Entonces Arioc llevó prestamente a Daniel delante del rey y díjole así, un varón de los transportados de Judá he hallado. ¿Ven el contraste? Daniel acaba de decir, el Dios del cielo es el grande. A Él alabo y glorifico. Pero, ¿qué dice Arioc? Dice, yo he hallado uno. Y luego le dice, no mates a los sabios de Babilonia. Llévame delante del rey, yo le mostraré la declaración. Versículo 25. Entonces Arioc llevó prestamente a Daniel delante del rey y díjole así, un varón de los transportados de Judá he hallado, el cual declarará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración? Y noten ahora lo que dice Daniel. Daniel respondió delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual le revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer al cabo de días. ¿Quién está controlando todos los eventos en esta historia? Dios. Y ahora sí llegamos al momento de estudiar el sueño que tuvo Nabucodonosor. Note lo que dice en el versículo 31. Tú, oh rey,
veías. Y he aquí una grande imagen. Quiero que usen su imaginación ahora. ¿Qué es lo que vio el rey Nabucodonosor? Una grande imagen o estatua. Esta imagen, que era muy grande, dicho sea de paso, la Biblia nos indica en Daniel 3, una profecía de la cual hablaremos más esta semana, las dimensiones de la imagen que vio el rey Nabucodonosor. Medía 90 pies de alto y 9 pies de ancho, y era una estatua de oro puro la que hizo Nabucodonosor. Es decir, era una grande imagen. Y dice, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Así que está esa gigantesca estatua que vio Nabucodonosor en su sueño. Daniel le está mostrando lo que Dios le había dado a Nabucodonosor, que él había olvidado. Dios sabe el sueño, lee la mente del rey, revela el misterio a Daniel para que Daniel se lo revele al rey. Ahora, noten las características de esta estatua, de esta imagen. Versículo 32. La cabeza de esta imagen era de fino oro. La cabeza era de oro. El pecho, sus pechos y sus brazos, ¿de qué? De plata. Su vientre y sus muslos de metal o bronce. Sus piernas de hierro. Ahora, usen su imaginación. La cabeza de oro. Pecho y brazos, plata. Vientre, bronce. Piernas, hierro. ¿Y los pies qué? Sigamos leyendo. Dice en el versículo 33 nuevamente, sus piernas de hierro, sus pies. Dicho sea de paso, ¿cuántos dedos tienen dos pies normales? 10. Digo normales porque hice esa pregunta en un lugar, dice, bueno, todo depende si le cortaron uno o dos. Entonces desde ese momento en adelante yo digo 2 pies normales, porque siempre hay alguien que está buscando fastidiarlo a uno. Versículo 33, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de ¿qué? De barro cocido. Cabeza de oro, pecho y brazo de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y barro. Ahora, ¿qué ven ustedes de interesante en la secuencia de los metales? Los metales van del más caro al más barato. Es decir, los metales degeneran en valor. El oro es más precioso que la plata es más precioso que el bronce es más precioso que el hierro, y cuando uno llega a los pies, ni siquiera hierro puro, hierro y barro. ¿Qué nos está diciendo Dios? Nos está diciendo que la historia va a ir de mal en mejor. Ah, bueno, sí están despiertos allá todavía. ¿Qué va a pasar en el curso de la historia? ¿Se va a volver qué? Peor y peor. La historia se va a degenerar. ¿Cuántos de ustedes creen que el mundo de hoy es peor que hace 50 años? ¿Saben algo? Hace 50 años ustedes podían salir de la casa y dejar la puerta abierta. Aquí. Traten de hacer eso ahora. Si lo hacen, hagan una oración antes de salir. Pero esta oración sería presuntuosa. Hace 50 años había los problemas con drogas que hay hoy. Había problemas de niños que llevan pistolas a la escuela para matar a sus compañeros. El mundo se ha degenerado. Este sueño nos dice que la historia se iba a volver peor y peor, hasta que vamos a encontrar que solo hay una esperanza para el planeta, y es lo que sucede en los siguientes versículos. Noten lo que sigue diciendo. Versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. ¿Qué significa eso? Una piedra cortada no con mano.
Vayan conmigo un momentito, no pierdan su lugar aquí en Daniel 2. Vamos a Hebreos 9 y el versículo 11. Hebreos 9 y el versículo 11, para ver qué significa esta expresión, no con mano. Dice allí en Hebreos el capítulo 9 y el versículo 11 algo muy interesante, y quiero repasar antes de leer ese versículo lo siguiente. Según la Biblia, Dios le mandó a Moisés que hiciera un ¿qué? Un tabernáculo. ¿Quién hizo ese tabernáculo? ¿Dios o el hombre? ¿Quién fabricó ese tabernáculo? ¿Dios o el hombre? ¿Quién construyó ese tabernáculo? ¿Dios o el hombre? ¿Manos de Dios o manos del hombre? Las manos del hombre. Pero yo pregunto, ¿quién construyó el tabernáculo o el templo celestial? No fueron manos humanas que hicieron ese tabernáculo, porque fue hecho por ¿quién? Por Dios. Ahora, con eso en mente, noten lo que dice Hebreos 9:11, la misma expresión de Daniel 2. Dice allí: mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Cuál tabernáculo es ese? El más amplio y perfecto. El que está en el cielo, ¿verdad? Note lo que dice: no hecho de ¿qué? De manos. Lo mismo que dice Daniel 2. ¿Sí? Dice no hecho de manos, y luego explica qué significa eso. Es a saber, o es decir, no de esta creación. Yo pregunto, el reino de Babilonia, ¿quién dominó en el reino de Babilonia? Seres humanos, reyes humanos, ¿sí o no? ¿Quién dominó en el reino de Medo-Persia? Seres humanos. ¿Quién gobernó el reino de Grecia? Alejandro Magno y otros. ¿Quién gobernó en Roma? Los emperadores, Nerón, Diocleciano, etcétera. ¿Quién gobernó en los 10 reinos? Seres humanos. Pero este último reino, ¿de dónde va a venir? No va a ser una creación del hombre, sino que va a ser hecho por un milagro sobrenatural de Dios. Noten lo que dice Daniel 2 nuevamente, versículo 34. Dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Es decir, no es de esta creación, no es un reino establecido por los hombres, no es un reino sobre el cual gobiernan los hombres, la cual hirió a la imagen en su cabeza. ¿Qué pasa? ¿Por qué no están protestando sino uno o dos? A veces voy a leer mal, a ver si están leyendo, porque imagínense, ese es uno de los problemas con el mundo. Se levanta un pastor y dice 3 disparates y la gente dice aleluya, porque no están leyendo. No pueden ustedes confiar en pastores, ni en sacerdotes, ni en libros, solamente pueden confiar en Dios. Ahora, no significa que no van a escuchar lo que estoy diciendo, lo que significa es que ustedes escuchan y leen. Y si lo que leen es diferente que lo que escuchan, se quedan con lo que leen. Así que dice: estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Yo pregunto, ¿la piedra viene después que gobiernan la cabeza, pecho y brazos, vientre, piernas, pies? ¿La piedra viene después de todo eso? Claro que sí, porque pega ¿dónde? En los pies. Entonces, ¿cuál es el siguiente reino que viene? La roca. Y usted dice: bueno, ¿y dónde estamos nosotros en esa secuencia de metales? En un momento vamos a ir a eso. Muy cerca. Y noten el versículo 35. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Y levantólos del viento, y nunca más se les halló lugar. ¿Qué pasó con todos esos reinos?
esos metales desaparecieron. Pero luego dice, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. Ahora nos preguntamos, ¿qué significa este sueño? Bueno, yo tengo aquí un cuadro que vamos a poner en la pantalla, en el retroproyector. No sé si quepa todo, pero vamos a ponerlo para que ustedes puedan captar un vistazo de lo que significa. Bueno, no sale todo, pero vamos a moverlo un poquito más hacia acá. Ahora, hay un principio de interpretación profética que es el siguiente. Escuchen lo que les voy a decir, muy importante lo que voy a compartir ahora, porque nosotros lo vamos a estudiar durante el transcurso de toda esta semana. Este principio que voy a compartir con ustedes. Hay una escuela de interpretación profética que se llama preterismo. Es la idea de que todas las profecías de la Biblia se cumplieron ya en el lejano pasado. Hay otra escuela de interpretación profética que se conoce como futurismo, que es la idea que casi todas las profecías no se han cumplido todavía, se van a cumplir en el futuro. El principio de interpretación profética, que es correcto, que es bíblico, ni es preterista ni es futurista. No dice que las profecías se cumplieron en el pasado o que se van a cumplir todas en el futuro. Es lo que se conoce como el historicismo. ¿Qué es historicismo? Es sencillamente la idea de que la profecía de la Biblia, cuando un profeta da una profecía, esa profecía empieza a cumplirse en sus días. Sigue cumpliéndose en el curso de la historia sin interrupción y culmina con el reino de Cristo. Es decir, esa profecía comienza a cumplirse en el día del profeta. Luego sigue cumpliéndose evento tras evento en su orden cronológico, culminando con el establecimiento del reino de Cristo. De esa manera nosotros podemos saber exactamente dónde estamos en el desarrollo histórico. Porque si empieza con el profeta, nosotros podemos mirar, bueno, empezó allá con el profeta, entonces siguió aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y podemos saber exactamente a dónde estamos en el desarrollo histórico. Me gusta compararlo con un río. El problema con el preterista es que él ve dónde comienza el río. El problema con el futurista es que él ve a dónde termina el río. La belleza del historicista es que él ve a dónde comienza la profecía, sigue el cumplimiento profético de esa profecía y ve a dónde desemboca finalmente con el establecimiento del reino de Cristo. Ahora, muchas gracias, hermano, muy amable. Vamos a interpretar este sueño de Nabucodonosor. La cabeza de oro, vamos a ver qué representa. Daniel 2 y el versículo 37. Tú, oh rey, eres un rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. ¿Por qué era rey Nabucodonosor? ¿Quién le dio el reino? Dios. No era porque tenía mejores ejércitos, porque era más sabio, porque era más poderoso, porque era más carismático. Dice, Dios te dio el reino. Versículo 38. Y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano. Noten, Dios ha entregado en tu mano. Y Él te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Cuándo comienza el sueño de Nabucodonosor? ¿Cuándo comienza a cumplirse? En el tiempo de Nabucodonosor. Así que 605 al 539 fue el periodo del gobierno de Babilonia. Esa es la cabeza de oro. Pero noten que hay otro reino. Versículo 39. Después de ti se levantará otro reino. Entonces la cabeza de oro no es solamente Nabucodonosor, sino que es un ¿qué? Un reino, porque dice después de ti se levantará otro reino. Es decir, la cabeza de oro es un reino. ¿Me están entendiendo? Dice, se levantará otro reino menor que tú. ¿Ven que se va degenerando? Como dijimos, un segundo reino menor que tú. ¿Cuál reino conquistó a Babilonia?
Esto ustedes lo pueden leer en cualquier libro de historia. Yo no estoy diciendo nada revolucionario. El reino que conquistó a Babilonia fue el reino de los medos y los persas. Cuando conquistaron a Babilonia, ustedes pueden leerlo en Daniel 5, está el relato de cómo los medos y los persas conquistaron a Babilonia. En el mismo libro de Daniel está quiénes fueron los conquistadores. Y Medo-Persia gobernó desde el 539, cuando cayó Babilonia, hasta el año 331 a.C. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo comienza la profecía? ¿En los días de quién? En los días de Daniel. Porque Dios quiere saber, quiere que nosotros sepamos qué cosa. Exactamente dónde estamos en el desarrollo histórico. Si Dios sencillamente nos diera una profecía y dijera, esta profecía es para el futuro, decimos, pero ¿para cuándo, Señor? Bueno, adivina. Dios no obra así. Dios da una interpretación disciplinada de las profecías. Ahora, ¿qué reino conquistó al reino de Medo-Persia? Grecia. Note lo que sigue diciendo el versículo 39. Después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro ¿qué? Otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. ¿Cuál reino conquistó a los medos y los persas? Grecia. ¿Han oído ustedes hablar de Alejandro Magno? Esa es la Grecia de Alejandro Magno. Es decir, luego se levanta Grecia, y Grecia gobierna desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Fíjense que vamos avanzando sin interrupción en el desarrollo histórico. Cae Babilonia, se levanta Medo-Persia. Cae Medo-Persia, se levanta Grecia. Ahora, ¿qué reino conquistó a Grecia? Roma. Pueden leerlo en los libros de historia. Y posiblemente, si ustedes han ido a la universidad y han tomado un curso de historia universal, lo han visto ya. El cuarto reino es Roma. Noten lo que dice el versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Todas las armas de los romanos eran de hierro. Interesante. Y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Es decir, este va a ser un reino arrasador. ¿Saben ustedes lo que hacían los ejércitos romanos? Cuando luchaban contra un enemigo, se ponían todos en fila. En fila hacia un lado y hacia atrás. Tenían el escudo en una mano y la lanza en la otra mano. Y marchaban. Y arrasaban con sus armas de hierro todo lo que encontraban por el camino. El cuarto reino es el reino de ¿qué? El reino de Roma. Pero ahora notamos que después de Roma hay otro reino, pero este reino está ¿qué? Dividido. ¿En cuántos reinos? 10. Ahora escuchen bien. Lo que vamos a estudiar ahorita mismo es de crucial importancia para todo lo que vamos a estudiar esta semana. Es básico. Yo les voy a mostrar dónde buscar. Mañana en la noche les voy a mostrar dónde buscar a la bestia en el desarrollo histórico. Les voy a mostrar quién es la bestia, quién es el cuerno pequeño, sin adivinar. Porque el problema hoy en día, la gente dice, bueno, ¿quién debe ser ese cuerno pequeño? Una persona bien mala debe ser Saddam Hussein. Esa no es la forma de interpretar las profecías. O dicen, ¿saben ustedes que candidatos han sobrado para quién es el anticristo? Algunos dicen, bueno, fue Mussolini, fue Hitler, fue el Kaiser, Kissinger, el Ayatollah Khomeini. Todos han sido candidatos de las iglesias. He leído libros cristianos tratando de comprobar que cada uno de estos era el anticristo. Y todas esas profecías fracasaron. Tenemos que usar un método mejor que adivinar. La Biblia nos dice cuándo y dónde buscar al anticristo en el desarrollo histórico. Cuando lo estudiamos así, disciplinadamente, sabemos exactamente dónde buscarlo. Ahora, Roma se divide en 10 reinos. Yo pregunto, ¿todavía sigue siendo Roma? ¿Tienen los pies hierro? ¿Los pies tienen hierro? ¿Tienen hierro los pies? No digo todos de hierro. ¿Tienen hierro los pies? Claro que tienen hierro. ¿Las piernas de qué eran?
de hierro. ¿Y qué son las piernas? ¿Qué reino representa las piernas? Roma. Ahora, si los pies tienen hierro, también debe continuar en los pies Roma. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos? Levanten la mano si entienden lo que estamos diciendo. Levántela. Va, come on. Give me a break. Ok, claro, si no entendieron, no la levanten. El punto es que en los pies hay hierro y en las piernas hay hierro. Las piernas son Roma, así que si en los pies hay hierro, debe continuar Roma. Pero continúa Roma en un estado que dividido en 10 reinos. Es decir, Roma se va a dividir en 10. ¿Están conmigo? Ahora yo pregunto, ¿sucedió eso históricamente? Exactamente como lo dice la profecía. Invadieron tribus bárbaras del norte del imperio y fueron a lo que había sido el imperio romano, que hoy en día le decimos Europa. El imperio romano era Europa. ¿Saben ustedes que en el tiempo del imperio romano había solo una cultura, una religión y un idioma en Roma? Pero cuando las invasiones de las tribus bárbaras vinieron del norte del imperio, cada una de esas tribus bárbaras se agarraron un pedazo de lo que había sido el imperio romano. Era el mismo territorio, pero cada uno se agarraron un pedazo. Y el resultado son las naciones hoy de Europa. Por ejemplo, uno de esos reinos eran los anglosajones. ¿Qué reino hoy en día viene de los anglosajones? Inglaterra. Otra era los alemanes. ¿Qué nación viene de los alemanes? Alemania. Otro de esos reinos eran los francos. Francia. Otro eran los lombardos. Italia. Se dividieron lo que había sido el imperio. El imperio continuó, siguió siendo Roma, pero en forma dividida. Y hoy en día, cada una de esas naciones habla un idioma diferente y tiene su propia cultura. Por eso ha sido tan difícil para ellos ponerse de acuerdo en cualquier cosa. Es más, la Biblia dice que nunca se van a poner de acuerdo. Han tratado, desde que el imperio romano se dividió, han tratado de unir toda Europa y no han podido. Sí van a tener una misma moneda, pero ya van a darse ustedes cuenta de todos los problemas que van a surgir en eso. Es decir, se dividió en 10. Ahora, escuchen bien. Los pies continúan a Roma en forma dividida. Pero los pies tienen otra cosa, que se le añade al hierro. ¿Y qué es eso? Barro. Barro. Ahora yo pregunto, en Daniel 2, ¿lo que hemos visto es simbólico? ¿El oro es un símbolo? ¿O es que Babilonia es oro? No, el oro representa a Babilonia. ¿La plata es un símbolo? ¿El bronce es un símbolo? ¿El hierro es un símbolo? ¿La roca es un símbolo? ¿La montaña es un símbolo? Entonces yo pregunto, ¿creen ustedes que el barro también debe ser un símbolo? ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos de ustedes mezclarían hierro y barro? Yo pregunto, ¿el hierro es bueno? ¿Cuántos creen que el hierro es bueno? ¿Hierro es bueno? ¿Es importante el hierro? Sí, claro que sí. ¿Cuántos de ustedes creen que el barro es bueno? ¿El barro es bueno? Claro que el barro es bueno. ¿Dónde surge el problema? Cuando usted los trata de mezclar. Están bien separados. El problema es cuando usted toma lo que es bueno separado y lo mezcla. Ahora yo pregunto, ¿qué representa el barro? ¿Me dan unos pocos minutos para explicarles esto? Crucial importancia los próximos minutos. ¿Qué representa el barro? ¿Es un símbolo el barro? ¿Creen que el barro es un símbolo? Pues todo lo demás es simbólico. El barro debe representar algo. ¿Qué representa? Volvamos a Génesis 2:7, rapidito. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Y ustedes van a decir, ¿qué relación tiene este versículo con Daniel 2? Ya van a darse cuenta. Daniel 2 y el versículo 7 dice:
Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. ¿De qué está compuesto el hombre? El cuerpo del hombre, ¿de qué está compuesto? De polvo. El cuerpo del hombre está compuesto de polvo. Pero noten qué más. Dice, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre alma viviente o un ser viviente. ¿Qué necesitan ustedes para tener un cuerpo vivo? Necesitan tener el cuerpo y necesitan tener la respiración. Porque un cuerpo que respira es un cuerpo que está vivo. ¿Vamos bien? Ahora, aquí dice que el cuerpo está compuesto ¿de qué? De polvo. ¿Cuántos de ustedes han tratado alguna vez de hacer un muñeco de polvo? ¿Qué pasa si ustedes tratan de formar polvo? En realidad, cuando dice que Dios hizo al hombre del polvo, no era polvo seco, sino polvo mojado. Lo que nosotros llamamos, ¿qué? Barro. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Vamos a Isaías 64 y el versículo 8. Isaías 64 y el versículo 8, hablando de la creación. No se distraigan ni por un instante. Isaías 64 y el versículo 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo. ¿Qué somos? Somos lodo. Es decir, ¿qué clase de polvo somos? Polvo mojado, barro. Dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo. Y ahora escuché, y tú el que nos, ¿qué? No olviden esa palabra. Formó pues al hombre, Dios al hombre del ¿qué? Del polvo. Es la idéntica palabra hebrea, yatzar. Nosotros lodo y tú el que nos formaste, así que obra de tus ¿qué? De tus manos todos nosotros. Entonces, ¿quién fue el que formó al hombre, el cuerpo del hombre del polvo de la tierra? Dios. ¿Y de qué lo formó? De barro. Déjame preguntarle, ¿qué clase de barro? Sí, y yo pregunto, el que usa, ¿cómo llamamos esa clase? El que hace, el que forma, ¿cómo lo llamamos? El alfarero. Es decir, Dios hizo el cuerpo de lodo como hace la obra un ¿qué? Un alfarero. Y luego después que Dios con sus manos formó el cuerpo literal del hombre, de lodo lo formó bien bonito, perfecto, con sus manos. Entonces dice que Dios mismo le alentó el espíritu de vida y ese cuerpo vivió. Ahora ustedes dicen, ¿qué tiene esto que ver con Daniel 2? No puede Daniel 2 estar hablando de lodo literal, porque el lodo es un símbolo. Ahora, ¿qué clase de lodo tenemos en Daniel 2? Vayan otra vez conmigo a Daniel, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 41. Cuando habla de barro, ¿qué clase de barro? Daniel, cocido, sí, pero algo más. Dice en el versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte, ¿de qué? De barro cocido de alfarero. Pregunto, ¿este barro de Daniel 2 es el mismo barro del cual formó Dios al hombre en Génesis 2:7? ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿No dijimos que Dios tomó lodo y nos formó? ¿No lo leímos? Es decir, Él es el ¿qué? El alfarero. En Daniel 2 tenemos también lodo de alfarero. Sí. Ahora nos preguntamos, ¿qué representa este lodo, este barro? Déjenme explicarles. Así como Dios formó nuestro cuerpo literal de lodo y le dio
el aliento o el espíritu de vida para que el cuerpo físico literal pudiera vivir, la Biblia nos dice que espiritualmente algo es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Oigo una respuesta débil. La iglesia. La Biblia dice eso. Colosenses 1:18, por ejemplo, dice: Él es la cabeza de la iglesia. En 1 Corintios 12 dice que la iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros. Ahora yo pregunto, ¿quién formó ese cuerpo con muchos miembros? ¿Fue el mismo creador? ¿Y de qué lo formó espiritualmente hablando? De lodo. ¿Pero qué clase de lodo? Barro simbólico. Es decir, la iglesia está compuesta de barro frágil. ¿Están conmigo o no? En un momento les voy a leer un pasaje que lo dice explícitamente. Pero el barro con el cual Dios creó nuestro cuerpo físico y le dio el aliento de vida es un símbolo del cuerpo de Cristo, formado por Cristo, y en el día del Pentecostés le dio su Espíritu Santo para que la iglesia pudiera funcionar. ¿Qué representa entonces el barro? La iglesia. Entonces escuchen, cuando dice que el hierro de Roma se iba a unir con el barro, significa que Roma política se iba a unir ¿con qué? Con la iglesia. ¿Están conmigo? Iba a haber una unión. Después que cayeran las 10 divisiones de Roma, se iba a levantar una nueva Roma, porque está en los pies, con el hierro. Pero esta Roma iba a mezclar dos cosas: la iglesia y el Estado, la religión y la política. Entonces tenemos que buscar una Roma que es un poder civil y también un poder religioso, que cumple esta parte de la profecía. Ahora déjenme ir rápidamente a Jeremías 18 para que ustedes vean que el barro representa al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Vamos al libro de Jeremías, el capítulo 18. Jeremías 18. Y vamos a leer los versículos 1 al 6. Jeremías 18, 1 al 6. Dice: la palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo: levántate y vete a casa del... Dios le dice a Jeremías: ve y visita la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Escuchen el versículo 3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obras sobre la rueda. ¿Qué estaba haciendo el alfarero? Con el barro del alfarero, una obra. Versículo 4. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. ¿Sabe qué significa eso, que se quebró? Dios, ¿quién formó al pueblo de Israel? ¿Quién lo escogió? ¿Quién lo saqueó de Egipto? ¿Quién lo formó? ¿Quién lo estableció su pueblo en el monte Sinaí? ¡Dios! ¿Pero qué hizo el pueblo? Se apartó de Dios y terminó cautivo. ¿Dónde? En Babilonia. Es decir, el barro que hizo el alfarero, ¿qué pasó? Se quebró. Note lo que sigue diciendo. Versículo 4. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. ¿Y qué hizo Dios? ¿Sacó Dios al pueblo de Israel del cautiverio en Babilonia? Sí. Dice: y tornó e hizo lo otro vaso, según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Y ustedes dicen: ¿será que eso está hablando de la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento de Israel? Note lo que dice. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El barro representa a la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Es decir,
que se iba a unir después que las 10 divisiones surgieran, iba a surgir una nueva Roma que iba a unir la iglesia con el Estado. Están empezando a captar un cuadro interesante. Ahora permítanme concluir con esto. Se iba a levantar una Roma religiosa. Ahora en Daniel 7 se van a dar más detalles en cuanto a esa Roma religiosa, para identificar qué es este poder. Ahora, esta Roma religiosa mezclada con el Estado, ¿hasta cuándo iba a existir? ¿Hasta cuándo va a existir? Bueno, Daniel 7 dice que 1260 ¿qué? Años, pero en Daniel 2 dice que es hasta que Cristo venga. ¿Me están entendiendo o no? Porque la roca pega en los pies de hierro mezclado con barro. Significa que los pies de hierro mezclado con barro, la mezcla de la iglesia con el Estado, va a durar ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Esa Roma va a existir hasta cuando Cristo venga. Ahora, en la profecía de Daniel 7 y Apocalipsis 13 vamos a encontrar que este poder que unió la iglesia con el Estado gobernó por 1260 años y luego se interrumpió su poder porque recibió una herida mortal, pero luego la Biblia dice que su herida es sanada y nuevamente mezcla la iglesia con el Estado. Es decir, Daniel 2 nos muestra que esta unión iba a existir hasta el mismo fin. No nos dice nada de que iba a haber una interrupción entre la primera fase de esta unión y la segunda fase, pero nos dice que sí va a existir hasta que Cristo viniera. Debemos nosotros entonces buscar en el mundo hoy un poder que mezcla la iglesia con el Estado antes de que Cristo venga. ¿Cómo no? Déjenme darles otra pequeña ilustración. ¿A qué horas quieren ustedes salir cada noche? Yo me atengo a lo que ustedes digan. ¿Las 9? ¿Les parece bien a las 9 o quieren más temprano? Más tarde. Ojalá que todos los miembros fueran como estos queridos hermanos. No vamos a terminar después de las 9, pero déjenme compartir esto con ustedes. Para que puedan entender la mezcla del hierro con el barro, son dos elementos muy buenos, pero no deben ir juntos. ¿Correcto? Ahora, vamos a estudiar en Apocalipsis 17 que se usa otra forma de ilustrar esto. Yo pregunto, ¿quién es el esposo de la iglesia? Cristo es el esposo y la iglesia es su esposa. ¿Para quién se debe conservar la iglesia? Sola y exclusivamente. Para Cristo. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia abandona su relación con Cristo y empieza a mezclarse con los reyes de la tierra? ¿Cómo llama la Biblia eso? Fornicación. La iglesia debe estar solo unida a Cristo. Pero cuando la iglesia se une con el Estado, abandona a Cristo. Es decir, así como el esposo y la esposa deben ser uno, pero la esposa abandona al esposo para tener una relación con otro. De la misma manera, la iglesia, que era pura originalmente, abandonó a Cristo su esposo y se unió con los poderes de la tierra. Quiero preguntarles algo. Si un hombre y una mujer están casados y nunca han estado casados antes y pidieron la bendición de Dios, ¿reconoce Dios ese matrimonio como un matrimonio legítimo? ¿Cómo no? ¿Qué pasa si el hombre o si la mujer van y tienen una relación sexual con otra persona fuera del matrimonio? Yo pregunto, ¿hay unión? ¿Cómo que no? ¿Hay unión entre esa persona y la otra? Claro que hay unión. ¿Pero qué clase de unión es? Ilegítima. ¿Me están siguiendo o no? Ahora yo pregunto, la iglesia de Cristo que estaba casada con Cristo, cuando se mezcló con los reyes de la tierra, ¿hubo unión con los reyes de la tierra? Aparentemente, sí. Pero ante la vista de Dios, ¿es unión? No, porque lo que Dios no juntó, no lo juntó el hombre. Ahora finalmente yo pregunto, ¿qué representa la roca que viene del cielo y golpea todos estos reinos y establece un reino que nunca jamás se corromperá? Oh, esa es la segunda venida de Jesús, de afuera de la historia.
no hecho con manos. Dice en 1 Corintios 10:4, la piedra era Cristo. La roca que los edificadores rechazaron ha sido hecha piedra principal del ángulo. 1 Pedro 2 y el versículo 8. La roca es Cristo. Y esto significa que Cristo vendrá en poder y gloria y destruirá todos los reinos y establecerá un reino que nunca jamás será sucedido por otro reino y nunca jamás terminará. Y luego esa roca, cuando se deshaga de todos esos reinos, se va a volver una montaña. Esa montaña después de los 1000 años, cuando el reino de Dios llena toda la tierra. Yo pregunto, ¿quién está en control de la historia? Este mundo se va a acabar en un holocausto nuclear. Este mundo se va a acabar con un desastre ecológico. ¿Este mundo sencillamente se va a extinguir? No, la Biblia dice que este mundo se va a acabar cuando Cristo venga. Su venida en poder y gloria. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que la segunda venida de Cristo es cierta? ¿Saben cómo yo sé que sí? Déjenme explicarles. Esta profecía toda se ha cumplido como Dios lo dijo. Y esto lo está escribiendo Daniel antes que pase nada de esto. Lo está escribiendo antes que pase cualquiera de esto. ¿Cómo sabía Daniel que se iba a levantar Babilonia, luego Medo-Persia, luego Grecia, luego Roma? Roma se iba a dividir en 10, luego entonces iba a haber una unión de iglesia con el Estado. Se ha cumplido todo exactamente, centenares y miles de años antes que ocurra. Claro que sí. ¿Qué le hace a usted pensar que el último evento no se va a cumplir? Si todo lo demás se ha cumplido al pie de la letra. Cristo viene pronto. Algunos han dicho que estamos en las uñas de los pies. Alabado sea Dios. Estamos en las uñas de los pies. Yo quiero que Cristo venga pronto. Estoy cansado de vivir en este mundo, hermanos, visitas. ¿Les gusta a ustedes vivir aquí en Lauderdale? Oh, qué sabroso vivir aquí, ¿verdad? Con el aire contaminado y con el tráfico y con las drogas y con el crimen y luchando por alcanzar suficiente dinero para pagar el arriendo y problemas con los hijos, problemas. Pero qué gran esperanza de que Cristo va a venir pronto para acabar con todo este problema. Yo anhelo que ese día venga pronto. La pregunta es, ¿estaremos nosotros listos? ¿Recibiremos nosotros a Jesús como nuestro Salvador personal? Cristo viene, no hay duda en cuanto a eso. La pregunta clave es, cuando Él venga, ¿dónde voy a estar yo? ¿Estará en el lado de los salvos o en el lado de los perdidos? Durante esta semana vamos a hablar de la preparación necesaria para la venida de Jesús. ¿Cuántos de los que están presentes quieren decirle a Jesús, yo quiero conocer tu palabra, yo quiero saber qué es lo que va a suceder para que me pueda preparar? Yo quiero estar listo, yo quiero estar lista para la venida de Jesús. ¿Quiere levantar la mano y decirle eso al Señor en esta noche? Gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por habernos hablado esta noche en el estudio de esta maravillosa profecía. Oh Señor, anhelamos la venida de Jesús. Hay tanta muerte y tantas tribulaciones y problemas y dificultades y queremos irnos a nuestro verdadero hogar. Te pedimos que prepares un lugar para nosotros. Te ruego, Señor, que si hay alguien aquí en esta noche que no ha hecho una entrega de su vida a Jesús, que antes que termine esta semana lo haga, pues no hay mejor vida que la que está dedicada a nuestro Señor. Gracias, Señor, por habernos acompañado y gracias por responder nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.